cadena de 7 días de ayuno y de oración, la cadena que refuerza las metas a mediados de año, como ya saben, a principio de año, en el mes de enero, nos fijamos metas para todo el año, se hace un balance, ¿no?, por lo general, y nos fijamos metas para poder alcanzarlas, lograrlas, pelear por ellas. Es importante la fe, el entusiasmo, la esperanza, el trabajo arduo, la constancia, la paciencia, cosas de las que hemos venido hablando durante estos días. Sé que cada uno tiene sus metas personales, particulares, y también sé que a mitad de año suelen muchos cansarse, olvidarse de sus objetivos, lo que un día empezaron con mucho fuego y pasión, se desvanece con el tiempo. Por eso es importante renovarnos, ¿no? Y recordarle a nuestro corazón que tenemos un objetivo, metas en la vida. Por eso decía el profeta que debían ser escritas en tablas las visiones, los sueños, esas visiones escritas, para que corra el que lee en ellas. Nos habla de escribir, leer, correr. Son todas acciones, son todos verbos, demandan un trabajo, demandan un obrar. Estos días estamos en el libro de Apocalipsis y vimos que hay 7 iglesias que reciben cartas en el Asia Menor. Esas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Estuvimos viendo cada una de ellas conforme a cada día de ayuno y oración. En el primer día vimos acerca de Éfeso y dijimos que la meta primordial para nosotros, porque aquí vamos a hablar de metas generales para cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, era la de mantener vivo el primer amor, era la de no apartarnos de ese primer amor, y si de ese primer amor nos enfriamos, el Señor va a orientarnos a volver a Él, mantener siempre vivo ese primer amor. Después vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, y vimos que para la iglesia de Esmirna, una de las, yo decía para mí tal vez la meta más importante de todo creyente, de todo cristiano, la vida eterna, ¿no? Esa era la meta de la cual podemos aprender allí, según yo entiendo, además de cientos de cosas más, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y se pueden sacar tantas cosas, ¿no? Fíjese, yo estoy sacando una meta, que es la de la vida eterna, en la carta de Esmirna. Por eso termina diciendo la carta que se nos daría la corona de vida, y termina diciendo que el que venciere no sufriría daño en la segunda muerte. Nos toca hoy hablar acerca del mensaje a Pérgamo, y allí vamos a hablar cuál es la meta que tenemos como creyentes en esta vida en relación a esta carta de Pérgamo. Pero antes, exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Adoremos y exaltemos a nuestro Rey. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Mientras haya vida en mí, mi corazón palpite, te adoraré, sublime Señor. Noche y día y a cada instante un canto de amor elevaré para ti, sublime Señor. Mientras haya vida en mí, mientras mi corazón palpite, sublime Señor. Noche y día y a cada instante un canto de amor elevaré para ti, sublime Señor. Y nada podrá hacerme desistir de adorarte a ti, mi amado Jesús. Y nada podrá hacerme desistir
de adorarte a ti. Mi amado Jesús, y nada podrá hacerme desistir de adorarte a ti. Mi amado Jesús, y nada hacerme desistir, adorarte a ti. Mi amado Jesús, mientras haya vida, mientras mi corazón palpite, te adoraré, sublime Señor, noche y día, y a cada instante un canto de amor elevaré para ti, sublime Señor. Mientras haya vida en mí, mientras mi corazón palpite, te adoraré, sublime Señor. Noche y día, y a cada instante un canto de amor elevaré para ti, sublime Señor, y nada podrá hacerme desistir de adorarte a ti, mi amado Jesús, y nada podrá hacerme desistir de adorarte a ti, mi amado Jesús, y nada podrá hacerme desistir de adorarte a ti, mi amado Jesús, y nada podrá hacerme desistir de adorarte a ti, mi amado Jesús. Amén. Bendito el nombre de nuestro buen Dios. Muy bien. Vamos a compartir la gloriosa y hermosa palabra del Señor. Vamos a estar orando también en instantes nada más, en este tercer eslabón de esta cadena de 7 días de ayuno. Dijimos recién, hablamos del libro de Apocalipsis, primer mensaje a Esmirna, primer eslabón de la cadena para nosotros, primera meta que debemos fijarnos como objetivo y caminar en ella como cristianos que somos, no perder el amor. El Señor conoce nuestras obras, a todas las cartas le dice exactamente lo mismo, y vimos que hay una recompensa y un pago por las obras. Recompensa y pago por las obras. Esas obras deben ser hechas en fe. La fe siempre muestra obras, pero obras sin fe son obras vanas, sin razón de ser y sin sentido. Por eso debemos trabajar no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Y debemos hacer tesoros en los cielos, donde no entra el ladrón y mina, ni donde las cosas se corroen y arruinan. Muy bien. Luego, repito, vimos donde se nos hace énfasis en correr la carrera que tenemos por delante. Esta es la más larga de todas las metas, el objetivo final, que es la vida eterna. Y debemos para ello mantenernos en integridad, santidad, pureza, trabajando para el reino de los cielos. Y cuidado con esto, que trabajar para el reino de los cielos no significa tener actividad, porque Éfeso tenía y mucha actividad, pero se habían olvidado del primer amor. Es decir, nunca perder el gozo, la alegría, el entusiasmo, la fe, la pasión por el servicio a Dios. Y el servicio a Dios va más allá de las 4 paredes de un templo. A no confundirse también con esto, porque muchos trabajan en la casa del Señor, pero no hay que trabajar en la casa del Señor simplemente, hay que trabajar para el Señor de la casa. Oiga, hay una diferencia enorme.
Muchos trabajan en la casa del Señor, pero debemos trabajar para el Señor de la casa. Y eso implica estar a su disposición las 24 horas del día para hacer su obra. Por eso lo necesitamos a Él, porque la obra de Dios o la hacemos con Dios o es imposible hacerla. Por eso esas obras que perduran a vida eterna y esos tesoros que se acumulan en los cielos no tienen nada que ver con el obrar terreno para acumular riquezas, para vivir bien, dignamente, que está todo muy bien, no estamos en contra de eso, bajo ningún punto de vista. Pero usted debe ser consciente que eso en la tierra queda, que eso no permanece a vida eterna. Hay otro tipo de obras, las obras de amor, las obras de misericordia, aquello que más. Recuerden que al llegar a la presencia del Señor podemos llegar a escuchar dos discursos. Uno, donde se dice: bienvenidos, amados de mi Padre. Vengan a mi derecha a heredar el reino que para ustedes está preparado. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y estuvieron conmigo. En algún tipo de necesidad y allí estaban. Interesante esto. ¿Y cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicieron a uno de esos pequeños, a mí me lo hicieron. Y el otro discurso será: apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Tristes y duras palabras, al lago de azufre y fuego, preparado para el diablo Satanás y sus ángeles. No es un lugar preparado para los hombres, pero desgraciadamente, los que no conocen a Dios y los que no son conocidos por Dios, las dos cosas, pueden llegar a parar ahí. Lo paradójico de esto es que algunos de esos dirán: pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en grandes estadios y pusimos enormes multitudes, en tu nombre esto y en tu nombre aquello. La respuesta del Señor es: no los conozco. Porque cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando estuve enfermo, no estuviste conmigo y en mis dificultades. Qué tremendo. ¿Y cuándo no te estuvimos con vos? Y cuando tuviste hambre, cuando no lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí no me lo hiciste, dice el Señor. Por eso, cuando hablamos de estas obras que conoce el Señor, no son de las grandes obras que podemos llegar a hacer en esta tierra y del enorme nombre y fama que podemos llegar a adquirir aquí, sino que habla de aquellas obras que tal vez pueden pasar por desapercibidas para muchos, pero que quedan grabadas a fuego en el corazón de las multitudes. Muy bien. Es decir, lo que dejan marcas y huellas en esta tierra, pero no marcas y huellas materiales. En la Biblia se habla de un hombre llamado Absalón que dejó su marca y su huella. Fue una lápida, es lo único que dejó. Él se hizo hacer un monumento porque nadie se iba a acordar de él después de muerto. Qué triste es dejar solo eso. Volvamos a esto. Ahora viene el tema de Pérgamo. Y en Pérgamo, que también era una iglesia del Asia Menor, de la actual Turquía, era una ciudad en extremo pagana, pervertida y pecadora. Allí estaba el mismo trono de Satanás, dice el Señor. Imagínese usted el poder demoníaco y diabólico que había sobre su ciudad. Era una ciudad muy ostentosa, era una ciudad de mucha riqueza material y era una ciudad de mucho pecado. Había templos de sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada. Estaba la doctrina de los nicolaístas realmente trabajando mucho en toda esa tierra. Los nicolaitas eran personas que enseñaban a comer, que no había problema si se comían las cosas sacrificadas a los ídolos. Recordará usted que por cuestión de conciencia dijo Pablo, pregunto, pero si es sacrificado a ídolos no lo como, porque por aquellos años se sacrificaba animal a un ídolo y luego lo vendían en la carnicería, por ejemplo, y entonces iban a comprar la carne de ese animal que estaba sacrificada. Si no lo sabía, comelo tranquilo, pero si lo sabés, por causa de conciencia no lo hagas, decía Pablo. Y los nicolaitas enseñaban que no había ningún problema, que se podía exorcizar el animal. Miren lo que enseñaban los nicolaitas, que se podía exorcizar el animal, usaban vanamente el nombre del Señor y de esa manera lo podían comer. También enseñaba que no había problema con la fornicación, que si alguien llegaba a fornicar, después de 8 días, quedaba limpio. Así que
en 8 días estaba listo para las nuevas andanzas, ¿me entiende? Los nicolaitas también enseñaban lo que hoy se conoce como poliamor. Mire, este no es un invento nuevo, los nicolaitas ya lo hacían. Ellos no tenían problema en compartir su esposa, no había problema con ese tipo de cosas, en compartir su marido. Así que los nicolaitas también enseñaban lo que hoy se conoce como poliamor. Me causa un poco de gracia y mucha tristeza al mismo tiempo. Veo que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que los nicolaitas enseñaban un poco las perversiones en general y les enseñaban a la gente a pecar, diciéndoles que no había consecuencias por ello, porque se purificaban en 8 días. Esto lo digo porque los nicolaitas tenían mucha influencia en Pérgamo y se habían introducido sus falsas doctrinas a la iglesia. Y ya vamos a ver cuál es, o estamos dándole ya forma, ¿no?, a cuál es la tercer meta para un creyente. La tercer meta para un creyente es mantenerse en santidad. Esa es la tercer meta. Así como la primera era mantenernos en ese primer amor, la segunda es correr la carrera que tenemos de por vida humana, terrena, esta vida biológica aquí, para alcanzar esa corona de gloria, la vida eterna. Esta tercer meta es mantenernos en santidad, guardarnos del pecado. Esa es la tercer meta que tenemos como cristianos y que figura acá en la carta a Pérgamo. Vamos a leer entonces. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Mire cómo se presenta el Señor aquí. El Señor aquí se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es decir, aquel que tiene una poderosa palabra. Recuerde que la palabra de Dios puede levantar, edificar, dar vida al que la acepta y vive conforme a ella, pero esa misma palabra es la que juzga y condena. Por la palabra de Dios, obtendremos el éxito o el fracaso. Todo depende de nuestra elección. La vida o la muerte. Esa misma palabra que es para vida para muchos, es una palabra de muerte para otros tanto. Cuidado. La misma palabra que es de vida para el creyente, es de muerte para el no creyente, porque esa misma palabra es la que los juzga y los condena. Pues bien, eso enseñan los evangelios. Pues bien, así que aquí tenemos a Jesús representándose a sí mismo como quien tiene justamente esa espada de 2 filos, que penetra, dice Hebreos 4.12, creo que Hebreos 4.12, ¿no? Vamos a ver si Hebreos 4.12. Permítanme que lo lea, porque me viene esto de la espada de 2 filos. Permiso, Hebreos 4.12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, entra hasta lo más profundo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es un espejo. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, nosotros miramos esa palabra, pero al mismo tiempo esa palabra nos mira en lo más profundo de nuestro corazón a nosotros. Dios lo ve todo. Nada se escapa a su poder y a su vista. Todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo ve. Aún aquellas cosas que están muy escondidas en nosotros. Pero esta palabra penetra hasta los mismos tuétanos, es decir, penetra hasta los huesos. Muy bien. Así que el Señor les está diciendo: conozco tus obras. Y también dice: ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Claro, ¿dónde vives? Lo que el Señor le está diciendo: yo sé dónde vivís. Sé que no la tenés fácil. Sé que vivís en una ciudad infectada de pecado, de tentaciones. Sé que está todo lo malo al alcance de la mano. Yo lo sé. Sé que no es fácil para vos vivir en Pérgamo. El Señor lo sabe a esto. Quiero decirte que el Señor sabe el medio ambiente en el que estás. El Señor sabe la situación que te rodea. El Señor conoce allí esa ebullición de tentaciones que está a tu lado. Pero que eso en donde vives,
no termine convirtiéndose para vos o para mí en una excusa para el pecado. Cuidado con esto, cuidado con esto. Que esto no se transforme en una excusa para el pecado. Que tu contexto no sea un pretexto, como escuché hace poco. Que tu contexto no sea un pretexto, porque siempre habrá alguna excusa, algún pretexto. Y bueno, somos de carne y hueso. Ahí está la excusa. Para ceder y ser vencido por la tentación. Yo sé a dónde vives, dice el Señor. Y esta gente vivía en el peor lugar, donde estaba el trono de Satanás. Era literalmente la ciudad del pecado, esta ciudad de Pérgamo. También una ciudad humanista en extremo. Tenía una biblioteca de 200.000 tablillas, Pérgamo. Una biblioteca enorme, pero los libros que tenían no exaltaban precisamente a Dios. Había mucho de brujerías, hechicerías, de idolatría y de toda inmundicia que usted se pueda imaginar. Pues bien, así que yo sé a dónde vives. Te voy a decir otra vez, el Señor sabe la situación que te está rodeando, tu medio ambiente. Pero te lo vuelvo a repetir, que tu medio ambiente no sea una excusa para el pecado. Porque la meta para Pérgamo y para nosotros es mantenernos en santidad, mantenernos apartados del pecado. Mire lo que dice luego. Y no has negado mi fe. Fíjese, la mayoría de los de la iglesia de Pérgamo, a pesar, digo la mayoría porque otros sí, ya lo vamos a ver, porque a pesar de vivir frente a la tentación todo el día en esa ciudad opulenta y ostentosa de pecado, se mantenían fieles y firmes. No negaron la fe. Se hace difícil a veces, cuando se está rodeado de tanta presión, no negar la fe. Porque todos van en una dirección y unos poquitos en la dirección contraria. Por eso se asombran cuando no seguís tras su carrera alocada de disolución y de pecado. No pueden entender que no vivas lo que ellos viven y te pueden tratar de tonto, de tonta, de marciano. Quizás te dijeron que sos una monjita, allá está el cura o el pastorcito, o qué te crees que sos. Tal vez escuchaste eso alguna vez de boca de alguno, que te ofrecían, como aquí en Pérgamo, la posibilidad del pecado, pero decidiste darle las espaldas, decidiste pasar por tonto, pero no ser tonto, porque te han llamado tonto por no ceder, por no aprovechar el momento que te ofrece Pérgamo. Estoy hablando de cosas espirituales, usted sabe. Te dicen tonto, te dicen tonta, pero en realidad te hiciste la tonta para pasarla bien. Me viene a mente el rey David, cuando todavía no era rey, y estaba en la casa del rey filisteo Aquis, y todos dijeron, ese es el rey de la tierra. Y él estaba hecho un miserable, un pordiosero, un hombre abandonado, sucio, barbudo. Pero cuando escuchó que era el rey de la tierra, y Aquis lo miró, ese hombre empezó a hacerse loco. Y dice que se babeaba y se hacía que escribía en las puertas y en las paredes. Y cómo es el humor de Dios, ¿no? Porque el rey filisteo Aquis, mirando ahora a los hombres que lo habían llevado, le dice lo siguiente: ¿acaso me faltan locos en mi casa para que me traigan uno más? ¿No se dan cuenta que este hombre está demente? Y le abrieron la puerta y lo echaron. Y así salvó su vida por misericordia y gracia de Dios. ¿Ve? Se salvó por hacerse el loco. Mire, a veces es conveniente hacernos lo loco, pasar por locos y tontos, y no hacernos lo guapo y caer en la trampa del infierno, que el único objetivo que tiene es arruinarte la vida. Dios espera entonces que trabajemos en la meta de la santidad y en la meta de guardarnos del pecado. Seguimos leyendo. Pero tengo algunas pocas cosas. El verso 13, ¿no? Y conozco tu obra, ¿dónde vives? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Es decir, aún había violencia sobre los cristianos, burla, malos tratos, menosprecio, pero ellos se mantenían fieles. Ellos, no por formar parte
de esa manada pervertida se hacían como ellos, si no tenían fiel. Cuídense mucho. Le hablo a todos, porque ninguno estamos en ninguno. Pero fundamentalmente los jóvenes, los adolescentes, en un mundo de tanta presión, para tratar de congraciarse con sus pares y para no quedar aislados, porque son bastante hirientes los adolescentes y jóvenes de hoy en día, ¿no? La verdad, muy hirientes, y pueden llegar a aislar a una persona a tal punto que lo llevan a cosas muy tristes y feas. Bueno, no te importe que te aíslen, después de todo vos no perteneces a ese mundo, vos perteneces al reino de los cielos. Pero tengo, dice luego, unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? Los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco, dice el Señor Jesús. Ya dijimos cuál era la doctrina de los nicolaitas, entre ellas las del poliamor, como se les llama ahora, entre tantas, que estaban un poco parecidas a la doctrina de Balaam. Ahora, ¿cuál fue la doctrina de Balaam? ¿Cuál es el error de Balaam? Bueno, vamos a leer lo que dice libro de Números, capítulo 25. Vamos a leer en el verso 1 y 3. Y más adelante hace referencia a eso mismo, y ahí se nos queda claro que era la doctrina de Balaam. Números 25, 1 y 3 dice: esto cuando Israel todavía estaba en el desierto, camino a la tierra prometida. Y moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El rey Balac era el rey de Moab, y lo había hecho contratar a Balaam para que maldiga a Israel. A cambio le iba a dar una fortuna en oro. Balaam no podía maldecir a Israel, porque toda maldición que Balaam echaba sobre Israel, Dios la transformaba en una bendición sobre Israel. Porque los hijos de Dios recibimos bendición porque somos herederos de bendición. Y no hay maldición que pueda obtener una victoria sobre un hijo de Dios que vive en la verdad y en la justicia y en la santidad. Porque ninguna maldición, dice Proverbios, llega sin causa. Así como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, la maldición nunca se asienta en una persona sin ningún motivo. Siempre alguna puerta abierta habrá. Por eso es importante que nosotros cerremos la puerta. Como Balaam no podía maldecir a Israel y se quedaba con las ganas de llevarse el oro que el rey Balac, el moabita, le había ofrecido, le enseñó a los moabitas cómo hacer para que Israel se automaldiga. Es decir, les enseñó a los moabitas a hacer caer en pecado a Israel. Por eso envió a sus mujeres, a sus doncellas, a seducir a los israelitas para que estos cometan fornicación con ellas. Y entonces sí, vino juicio sobre la nación. Mire, lo vamos a leer como dice la Biblia. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar contra las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, ¿ve? Lo relacionado con lo que hablamos recién, comí cualquier cosa que está bien, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, un dios cananeo moabita, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Y Jehová le dice a Moisés: tomá a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Estas palabras no son fáciles de digerir para los que no entienden la Biblia. Enseguida juzgan a dónde está el Dios de amor. Pero este mensaje que estoy dando es para creyentes en Cristo Jesús. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno a aquellos de vosotros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una mujer madianita a sus hermanos ante los ojos de todos.
mientras el pueblo lloraba a las puertas del tabernáculo de reunión. Claro, el juicio había llegado, había dolor, había muerte, y este tipo, como si nada, Madianita, una mujer que había sido enviada a seducir, y entró delante de todos con esa chica como si nada. Y lo vio Fines, el hijo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras aquel varón de Israel a la tienda, y los alanceó a los dos, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Ya estaban teniendo relaciones sexuales. La espada le entró por la espalda al hombre y la atravesó por el vientre a la mujer. Y de esa manera cesó la mortandad de los hijos de Israel. Bueno, esta palabra tan dura y tan fuerte, simplemente lo que vamos a rescatar es que hubo un juicio. ¿Por qué? Porque Israel pecó. Y la paga del pecado es muerte, por eso hubo muerte acá de israelitas. La paga del pecado es muerte. Ahora vamos a ver, y queda re claro, cuál fue el consejo que Balaam le dio a Balac. Y el consejo, ya usted lo sabe porque se lo estuve diciendo, pero lo vamos a leer acá, en Números 31, verso 16. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas, esas madianitas, esas mujeres moabitas, ¿no es cierto?, también, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Vio que hablábamos de ese dios Baal Peor. Era un culto relacionado a la perversidad sexual. Y dice, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. He aquí que por consejo de Balaam, ellas, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Eso es lo que enseñó Balaam. Eso es lo que enseñó. Les enseñó a pecar. Ay de aquel por quien viene la tentación. Ay de aquel por quien viene el tropiezo, dice Jesús. Mejor le sería que se ate una piedra de molino al cuello y se eche en el mar, antes que de hacer tropezar a uno de estos mi pequeñito. ¿Por qué es necesario que los tropiezos vengan? Desgraciadamente, los tropiezos son una realidad. Tropiezos que nos hacen pecar. Pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Por eso, que Dios nos guarde y nos libre para no hacer tropezar a nadie. Y también que Dios nos guarde y nos libre para que no tropecemos nosotros. Cuando la situación es difícil, y para esto lo era, vivían en la ciudad del trono de Satanás, mataron a su siervo fiel Antipas, dice aquí así se llamaba el hombre, las tentaciones estaban por doquier, las burlas y los menosprecios por donde sea, se hacía difícil. Y es allí donde hay muchos que piensan si vale la pena o no servir a Dios. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo número 3, verso 14, vamos a leer del verso 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Pues habéis dicho, por demás es servir a Dios. Lo que estaban diciendo, ¿y a mí de qué me sirve servir a Dios? ¿Qué provecho me da de que yo guarde su ley? ¿Que ande afligido en la presencia del Señor? Bueno, dichosos sean los soberbios y los que hacen impiedad, porque ellos prosperan. Además lo tientan a Dios y no pasa nada. Lo que están diciendo es no hay juicio, no hay castigo. ¿Qué problema hay? Entonces estaban los que enseñaban diciendo eso, no pasa nada, los nicolaitas. Estaban los que enseñaban el error de Balaam. Vamos, tranquilos muchachos. Y de esa manera seducían a los débiles en la fe, aún dentro de la misma iglesia, a cometer pecado abierto. Entonces los que temían al Señor, cada uno habló a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Miren, el libro de Apocalipsis habla de ese libro. Hay un libro y otros libros, dice la Biblia. Pero hay uno conocido como el libro de la vida. Y en ese libro están escritos los nombres de los que temen al Señor. Como estos, que hablaron y que enseñaron lo bueno a los suyos. No como los Balaam,
que enseñan lo malo. Porque Dios a nosotros los hijos del Señor nos ha puesto no para enseñar lo malo. Aunque sabemos hacer lo malo, Dios nos llamó para enseñar lo bueno. Y debemos hacer lo bueno. Por eso hay de aquel que enseña a pecar al otro. Mejor que se ponga en el cuello la piedra de molino y se tire al mar. Eso es menos traumático que el castigo que va a tener en la eternidad. Es lo que quiere decir Jesús. Dice por allí en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 3, si mal no recuerdo, permítanmelo buscar, cosas que me vienen ahora a la mente, profeta Daniel, acá está, el último capítulo, ya lo vamos a encontrar, capítulo 12, me parece que es el 3, a ver. Sí, mire lo que dice Daniel 12:3. Los resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, no los que enseñan a pecar, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, como las estrellas a perpetua eternidad. Así que sí vale la pena servir al Señor. Luego dice aquí, volviendo a Malaquías 3, decimos bienaventurados los soberbios porque hacen maldades y son prosperados, además Dios no los castiga, escapan del castigo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. Claro. No es que Dios no tiene un juicio justo, es que Dios tiene amor y paciencia y espera que todos los pecadores procedan al arrepentimiento. Si Él no me habría esperado a mí, yo no estaría hoy delante de esta pantalla y usted mirando y escuchando esto. Pero llegará un día donde el Señor dirá hasta aquí. Y ese día se va a ver la diferencia, dice aquí. Van a discernir ustedes la diferencia entre el justo y el malo, entre el que me sirve y el que no me sirve. Muy bien. ¿Cuál es entonces la meta general que tenemos para este tercer eslabón? Apartarnos del pecado y la santidad. Ese fue el mensaje que el Señor les habló y les dijo a los de Pérgamo. A pesar de que vivían en la ciudad llena de tentaciones, el Señor lo sabía, pero vuelvo a decir lo siguiente, que tu medio ambiente no sea una excusa para el pecado. Vamos a orar. Vamos a clamar en este tercer eslabón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, por todas las familias de la iglesia, del ministerio, por todas las familias, Señor, para que sean sanas, fuertes, libres, benditas espiritualmente, sean fuertes emocionalmente, sean físicamente sanas, fuertes y sean económicamente sólidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Que cada familia, Señor, tenga un pleno bienestar espiritual, emocional y físico en todo su ser. Te ruego también para que todas las familias caigan rendidas a tus pies. Señor, que las familias completas puedan servirte y reconocerte como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que haya un crecimiento integral en la iglesia, es decir, que cada individuo que forma la iglesia crezca, Señor, en todos los órdenes de su vida. Te ruego por aquellos grupos de crecimiento y sus líderes, los grupos de discipulado y sus líderes, te pido que sean prósperos, benditos, que cada casa, Señor, que predica tu palabra sea llena de tu gracia y de tu bendición. Señor, te pido por la prosperidad económica de las iglesias, para que puedan tener sus propias tierras, sus edificios, Señor, donde desarrollar sus actividades, todos los medios necesarios para la predicación del Evangelio. Te ruego, Señor, por la obra misionera, y oro por cada uno de ellos. Señor, todos los días de esta cadena, Señor, como oramos todos los días, pero en esta cadena aquí por este medio, oramos, Señor, para que los guardes del mal, para que los vuelvas invisibles ante sus enemigos. Oramos, Señor, para que los cubras con tu sangre, para que les suplas todas sus necesidades, a ninguno de ellos le falte nada, a ningún nivel. Sean benditos espiritualmente, emocionalmente, físicamente y económicamente, Señor, y puedan desarrollar sus labores con libertad. Úsalos poderosamente para expansión del reino, a quienes están en Asia, a quienes están en Europa, a quienes están en la América,
a quienes están, Señor, en el África, aquellos que están, Padre mío, en Oceanía, sean benditos en tu nombre. Te ruego también por cada niño, cada pequeñitos, Señor, que los cubras con tu sangre, que los libres de violencias, que los libres de abusos, que los libres de una crianza dolorosa, de necesidades, Señor, que esos niños crezcan sanos, Señor, emocionalmente consolidados en la verdad, para que mañana sean hombres y mujeres llenos de gracia, para una sociedad mejor. Te ruego también por los adolescentes, los jóvenes, Señor, para que tú los prosperes, los guardes, los bendigas, que no pierdan la capacidad de soñar, de tener entusiasmo, Señor, un proyecto de vida. Señor, uno le pregunta hoy a un adolescente, un joven, qué quiere de su vida y no sabe, no tiene idea, vive al día. Señor, te suplico, Señor, que se le despierte en su mente un anhelo por un futuro de bendición. Señor, te ruego por los abuelos, para que tú los bendigas, al grupo sobre la roca, a los abuelos, a sus líderes, para que los mantengas sanos y fuertes. Te pido por la gente, por el volver a empezar, por derribando barreras, Señor, que tú bendigas sus vidas, a cada uno de sus líderes, que tu misericordia estén sobre ellos, las labores que se desarrollan en ayudar, Señor, a los que viven algún tipo de adicción o algún tipo de vicio, aquellos que viven, Señor, en la violencia, Señor, sean víctimas o victimarios, aquellos que viven, Señor, en la dificultad física, Señor, porque tienen discapacidades, por los familiares de esos discapacitados, para que tú les des fuerza, paciencia, amor y sobre todo fuerza, Señor, y sabiduría. Te ruego también, Señor, por los hombres, las mujeres, los matrimonios, para que sean hombres sanos, fuertes, hombres conforme a tu voluntad, mujeres llenas de tu gracia, para que haya matrimonios hermosos, Señor, y por ende familias hermosas. Te ruego también, Señor, por todas las áreas de servicio, cada una de ellas, cada uno de los que lidera, Señor. Te pido ahora por nuestra nación, por nuestra ciudad y nuestra provincia. Te ruego, Señor, por esta ciudad de Córdoba. Señor, oro para que todo aquel, Señor, que envilece esta tierra, para que toda aquella autoridad política de nuestra ciudad, Señor, que enferma a esta sociedad, sea quitado. Y te pido que pongas a gente temerosa tuya y gente con sensibilidad por las personas. En el nombre de Jesús, que aquellos que te sirven en las diferentes áreas del gobierno municipal, que te sirven, Señor, a ti, algunos aún sin conocerte mucho, pero que son como aquel rey Ciro, Señor, ellos pueden ser cabeza y no cola, y no, Señor, aquellos que están intentando, Señor, llenarse los bolsillos injustamente. Todo esto te lo pido también para la provincia, Señor, para que las autoridades de la provincia sean tocadas por ti y si no quitadas. Y también te pido lo mismo por la nación. Bendice nuestro suelo, pida misericordia de esta tierra, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae sanidad a nuestro suelo. Sana nuestra tierra, oh Dios. Sana nuestra tierra, oh Dios. Sana nuestra tierra. En tu nombre, que sea quitada la corrupción, haya justicia, Señor, porque mientras no haya justicia no seremos una nación grande, porque es la justicia lo que engrandece una nación. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga ricamente a todos. Mañana continuaremos con otra de las cartas de Apocalipsis. Vamos a ver cuál es la meta que nos toca a todos como creyentes mañana. ¿Qué podemos extraer de estas cartas? Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.